Bueno, pues empezamos. Bueno, buenos días a todos, gracias por estar aquí. Esta presentación, no de uno ni de dos, sino de 3 libros. Una amiga mía en Facebook me comentaba ayer que los de Bilbao no hacemos nada normal, y la verdad es que, bueno, pues puede ser bastante probable. En primer lugar, tenemos 2 libros, Mariposas del Oeste, y un segundo, que luego hablaré, que tiene el título provisional de A la deriva en el mar de las lluvias, que pertenecen a un nuevo proyecto llamado Nueva Fantástica. Y el tercer libro, hablaré al final de mi intervención sobre él, Castillos en el aire, Castles in Spain. Es un proyecto totalmente diferente y bueno, con unas señas de identidad pues muy cosas del directo. Bueno, en primer lugar, me gustaría hablar de Mariposas del Oeste. Es el primer libro que se publica dentro de una nueva colección llamada Nueva Fantástica, dentro de un sello, Sportula, que fue donde primero se publicó el primer volumen de Terra Nova. La razón de iniciar una aventura un poco en paralela a Terra Nova pues obedece a varias razones. Bueno, en primer lugar, Terra Nova es una antología de ciencia ficción contemporánea. Casi todos de los que estáis aquí ya conocéis. De hecho, nació la antología aquí con las suscripciones que logramos hacer, que os lié para que todos tomaréis parte, y gracias a ello, pues bueno, el proyecto, que inicialmente era una antología de autores españoles, creció, se incorporaron autores extranjeros, lo cual parecía pues una utopía en aquel momento, y bueno, pues luego posteriormente pues fue publicado en un gran sello como Fantastic, dentro de Penguin Random House, etc. 2 volúmenes más. Pero Terra Nova tenía unas coordenadas, una línea editorial muy concreta. Era ciencia ficción contemporánea y bueno, pues que compatibilizase no solo una alta calidad especulativa, sino también fuese textos pues literarios, que se pudieran defender desde un punto de vista literario. Y además, un tercer componente que a mí me gustó aportar era que tuviera un componente también de crítica social, de empatía hacia personajes, que pudiera ser vendido fuera de lo que es digamos, el núcleo del género, que pudiera ser leído por cualquier lector, independientemente de si le guste la ciencia ficción o no, un lector general, ¿no? Y esas coordenadas pues, dieron lugar insisto, al primer, segundo y tercer volumen. Lo que ocurre es que, bueno, pues en un gran sello se hacen números y, bueno, pues digamos, la evolución de un libro no es inmediata, se tardan de 6 a 8 meses en ver pues, si el libro ha vendido lo suficiente, si merece la pena editar un número más, etc. El tercer volumen de Terra Nova salió en noviembre del año pasado y bueno, hace menos de 6 meses. Bueno, ya desde la editorial me comentaron pues, que no habría un nuevo Terra Nova en 2015, que había que hacer números, etc., ¿no? Y bueno, pues ante la disyuntiva de decir, bueno, esperamos a finales de 2015, ya con los números sobre la mesa, y plantear un posible nuevo libro en 2016, o bueno, pues iniciar una aventura un poco en solitario. Yo tenía bastante material recogido que no pude incluir en Terra Nova, sobre todo de autores españoles, y creo que tenía bastante calidad, pero que no había sido incluido, insisto, pues por varias razones, fundamentalmente por espacio y por no cumplir esos requisitos, digamos, temáticos, ¿no? No era ciencia ficción contemporánea. Tenía relatos de fantasía oscura, relatos de, bueno, unas ucronías un poco especiales, etc., ¿no? Entonces, bueno, pues en vista del retraso, pues decidí dar el paso adelante y digamos,
con el beneficio general del primer número de Terranova, que salió en Small Press, en Sportula, yo también tenía pues, esa deuda para con los lectores y los compradores de aquel primer volumen, y con esos beneficios, y bueno, pues planteando un sistema de compra por adelantado, suscripción, como queréis llamar, pues lancé esta nueva aventura con estos dos nuevos títulos, Mariposas del Oeste y el otro que luego hablaré un poquito sobre él. Fantásticos que nos gustan, fantasía, ciencia ficción, terror, en formato breve. ¿Por qué en formato breve? Pues bueno, a mí me gustan las novelas, me gustan las series, pero desde hace unos cuantos años el relato corto pues está teniendo bueno, pues menos lugares donde poder publicar. Las revistas de tirada nacional han desaparecido, a nivel físico me refiero, sí que funcionan en online, aquí luego vamos a tener a un editor. Las antologías y recopilaciones se decía que venden menos que la novela, lo cual es cierto en términos generales, pero bueno, se ha demostrado que hay algunas antologías que han vendido bastante más que la mayor parte de las novelas, etcétera, etcétera. Y yo sigo pensando que el relato corto, la narrativa breve de género, ciencia ficción, fantasía, terror, etcétera, pero en particular la ciencia ficción, pues es un medio en el que ha dado lugar pues la mayor parte, bueno, gran parte, o una buena parte, mejor dicho, de las obras maestras del género, ¿no? En un formato de 5 o 8.000 palabras, pues el autor se puede centrar en un aspecto concreto y dejar el resto a la imaginación del lector, por supuesto, y bueno, conseguir toda la intensidad o enfocar o poner el foco en el tema que le interesa con una intensidad que difícilmente conseguible en una novela a lo largo de toda su extensión. Salió el 23 de abril, el Día Internacional del Libro, únicamente disponible en librerías en físico, en librerías, unas librerías especializadas, tipo Gigamés, Ciberdar, Estudio en Escarlata en Madrid, etcétera, ¿no? o en la propia web de Sportula, ¿no? Y bueno, pues es, como he comentado, o recoge en su mayor parte pues, muchos relatos que me llegaron para bueno, intentar ser publicados en Terranova y no encontraron en ese momento pues, acomodo, ¿no? La antología consta de 10 relatos de autores muy conocidos en su mayoría, pero también incorporamos pues algunos autores no noveles, pero sí de escasa obra publicada hasta el momento. Abrimos con Danza al César, de Eduardo Vaquerizo, que es un cuento que a mí me hubiera gustado incluir en el primer volumen de Terranova y bueno, no fue posible por diferencias con el otro seleccionador. Era una coselección y bueno, tenía que ser un acuerdo mutuo, ¿no? Entonces este fue uno de los pocos relatos que se cayó. Fue publicado luego en otra antología, a medias con con Santiago Ximeno, pero la he recuperado para esta ocasión un poco, un poco remozada, ¿no? Un poquito cambiada. A continuación tenemos un relato de Rafael Marín, un autor muy conocido, un gran estilista, gaditano, con una historia de fantasía oscura, podríamos decir. Es sobre Ora Pro Nobis, que es algo así como el brazo armado del Vaticano, enfrentándose bueno, a criaturas un poquito extrañas, ¿no? Del más allá, ¿no? Es el segundo relato que ambienta en este particular universo.
tercer lugar, un nuevo relato corto de David Roas. David Roas es un especialista en literatura fantástica, es profesor universitario, tiene un montón de publicaciones literarias sobre teoría del fantástico. Y bueno, a mí es un autor que me gusta porque escribe un fantástico oculto que creo que le podía dar pues un plus a esta antología, ¿no? Y es un relato bastante corto, ambientado en Sudamérica y de tintes lovecraftianos. Le sigue un cuento de David Jasso, que justo esta semana acaba de publicar una novela en Valdemar, Disforia. Pues este relato es muy característico de su particular estilo, terror, horror. En este caso pues, narra pues, la historia de una mujer embarazada, prisionera de un desconocido, un aparente asesino en serie y bueno, muy en insisto, en los parámetros que le gusta moverse a David Jasso, ¿no? Bastante claustrofóbicos y oscuros. Llegamos a Bultzatu, que es un cuento de Kaitz Ortega, que Kaitz ha sido miembro de la tertulia, ahora por razones de trabajo y de no está, creo que está en Granada, ¿no? Sí, este cuento es un relato bastante largo y es uno de los cuentos que a mí me hubiera gustado incluir de forma especial en Terra Nova, no fue posible, era quizá demasiado largo. Y bueno, es una historia que me gusta mucho, es una ucronía en la que España es invadida por el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, partiendo de esa base, ya en unas coordenadas espaciotemporales ya en el presente casi, en los años 90 por ahí, unos periodistas interpelan a uno de los a un resistente, a una persona que perteneció a la resistencia armada, pues bueno, sobre aquella época, ¿no? Creo que es una historia bastante particular y bueno, pues como dice el autor, es una reflexión sobre la violencia, ¿no? Y a mí me gustó mucho. Le sigue una historia de Sergio Mars, que es un autor muy conocido, sobre todo por sus historias de ciencia ficción dura. Él tiene formación científica, trabaja también en temas científicos y bueno, pues esta es una historia totalmente diferente. Él también ha publicado fantasía oscura y este es un relato, pues yo diría, prácticamente realista, salvo en algunos elementos, ¿no? Y también tiene como trasfondo pues, el nazismo, ¿no? Y bueno, es una historia bastante cruda, habla sobre unos sucesos acaecidos en un campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, y precisamente el título del relato es La bestia humana de Birkenau, ¿no? No querría contar nada más de la historia. Un poco como contrapunto, le sigue un relato de Marian Womack, el último Piquicorto. Bueno, Piquicorto es una especie de pato y es una historia catastrofista, pero narrada en un tono de humor inglés, lo cual pues, fue un contrapunto muy agradable. Está gustando bastante este cuento y bueno, pues la verdad es que, insisto, ha sorprendido bastante. Es una historia que ha tenido una evolución, me la envió pues hace unos 2 años o así para Terra Nova. No tenía nada que ver con la historia que finalmente ha sido publicada, era más bien una ucronía y bueno, pues ella, Marian Womack, participó en el taller Clarion de Estados Unidos. Es un taller muy famoso en el que bueno, pues, escritores quieren perfeccionarse en la técnica, la narrativa de ciencia ficción, de fantasía, y los profesores son pues, conocidos autores del género. Y ella, bueno, uno de sus profesores fue Diez van der Meer,
y con él trabajo esta historia hasta darle este toque, ¿no? tan particular. Le sigue otra historia bastante cruda, Diola de parte de Widion, de Maria Angulo y Steve Reppur. Steve es un escritor inglés afincado en España, bastante conocido por sus historias de fantasía humorística, etc. Y bueno, Maria Angulo es su primera incursión dentro de los parámetros del fantástico. Bueno, esta es una historia, insisto, de nuevo bastante cruda y que, bueno, como comento un poco en la introducción, yo creo que obliga a dirigir la mirada hacia ciertos temas tabú de nuestra sociedad, ¿no? Y un poco intentar remover nuestras conciencias. Lo dejo ahí, no quisiera avanzar nada sobre eso, sobre su contenido. Y las dos últimas historias pues son de nuevo bastante diferentes. Esta es una antología de historias pues muy diversa, ¿no? Un espectro temático muy diverso. La penúltima historia es El traductor de Dios, de Javier Castañeda de la Torre. Es un escritor que había ganado, quedado finalista del Alberto Magno en las ediciones anteriores de nuestro certamen de la Universidad del País Vasco, quiero decir. Y bueno, es una historia difícil de catalogar porque lo más parecido es decir que es una ucronía, pero no basta con eso. Es una historia, es un universo en el que, bueno, no existe la ciencia, lo que funciona es la cábala. Las personas, o sea, el avance científico, entre comillas, funciona a través de la cábala. Hay una serie de investigadores que buscan palabras secretas en los textos sagrados pues para realizar determinados avances, y bueno, el estado tecnológico es un poquito similar al actual. Y en esta tesitura pues un personaje, Judá, pues por unas determinadas circunstancias bueno, decide incursionar en terrenos heréticos, abandonar un poco la cábala para adentrarse en un terreno, digamos, científico como es el álgebra. O sea, es una ucronía muy diferente, ¿no? A mí me sorprendió mucho. Una de las historias pues, que he leído en los últimos años más sorprendentes para mí. Y por último he dejado para el final un relato pues, muy cortito, que es el que da precisamente título al libro, que se titula Mariposas del Oeste, de una escritora cubana, Elaine Vilar Maduga. Y bueno, es una historia muy lírica, en el que, bueno, en un trasfondo pues, post-apocalíptico, ¿no? la tierra devastada, etcétera, pues el protagonista, o el enfoque que nos ofrece el protagonista pues, es el de una niña, pues con todo lo que eso supone, ¿no? de ingenuidad, de cómo ve ella el mundo, ¿no? Y bueno, pues esto sería todo en cuanto a este libro, ¿no? Mariposas del Oeste y otros relatos, que como indico es una antología de ciencia ficción, fantasía y terror, muy variada en cuanto temático, en aspectos temáticos. También hay historias largas, cortas, etcétera, autores, como he comentado, muy conocidos, y algunos otros pues, que tienen menos publicaciones. En el caso de A la deriva, en el mar de las lluvias, tenemos portada y bueno, digamos que en las próximas semanas pues, hagamos de nuevo, volviendo a los contenidos de este libro, pues el orden no está todavía definido, pero bueno, por seguir un orden cualquiera, pues abriríamos con The Lady Astronaut of Mars, de Mary Robinette Kowal, que es el relato el relato que ganó el premio Hugo del año pasado. Tiene una historia curiosa porque fue inicialmente nominado en el año 2013
y fue descalificado por los jueces por, bueno, atendiendo pues, a unas cláusulas muy concretas del reglamento, muy estrictas, en el que decía que, bueno, que fue publicado en un podcast y no de forma escrita. Entonces fue descalificado por ese hecho, lo cual levantó bastantes ampollas dentro de la comunidad de aficionados, internacional, etc. Entonces al año siguiente fue publicado de manera escrita, fue nominado y ganó. Y bueno, es una historia que a mí me gusta mucho, es la historia de una señora, la señora astronauta de Marte, que es la historia de una astronauta ya de edad bastante avanzada, prácticamente retirada, en el que, bueno, pues debe incorporarse para una última misión, ¿no? Es bastante emotivo, a mí me gustó, insisto, mucho. Otro de los cuentos es The Truth of Fact, The Truth of Feeling, de Pe Chiang. Bueno, Pe Chiang no hace falta que os lo presente, es un autor de historias de narrativa breve, muy conocido, muy valorado por sus compañeros, ha tenido un montón de premios, y esta historia, que podemos traducir como la verdad de los hechos, la verdad del corazón, pues fue también finalista el año pasado de relato. Es una historia, es un relato largo que habla un poco, ya lo dice el título, un poco de la confrontación entre la verdad que dicen los hechos y la verdad que nos dice un poco el corazón, o la idea que nosotros tenemos de unos hechos que luego, pues con el paso del tiempo y con nuestra particular percepción, pues pueden haber sufrido modificaciones. Tenemos también Bright Cycle, de Will McIntosh, que en el momento no puedo ofrecerles una traducción. Es el cuento que ganó también el premio Hugo de relato corto en el año 2010, y también ganó el Asimov's Reader Poll, algo así como el premio de los lectores de la revista Asimov, ¿no? Y también fue finalista del premio Nebula. Es una historia bastante polémica y cruda incluso, sobre la ciencia ficción, insisto, sobre la utilización de la reanimación de los muertos para propósitos comerciales. Bastante sorprendente. No podía faltar una historia de Ken Liu, ya lo conocéis, de Algorithms for Love, algo así como los algoritmos para el amor, que, bueno, ha sido finalista de un premio francés, Grand Prix de l'Imaginaire, creo que todavía no se ha concedido. Y bueno, es una de las historias más tempranas de Ken Liu, antes de, digamos, de explotar, ganando pues el Hugo, el Nebula, ¿no? Pues con aquella historia, ¿no? de publicamos en Terranova 1, ¿no? La de El zoo de papel. Y bueno, también es una historia, yo creo que, bueno, que corríamos el riesgo de olvidarnos de ella si no la incluíamos ya rápidamente, ¿no? Y bueno, pues los algoritmos del amor hablaban un poco, bueno, pues, un genetista, un constructor de muñecas sintéticas, pues que, bueno, aplica determinada, bueno, pues, crea muñecas sintientes un poco para uso comercial, ¿no? Y de lo que sale un poco todo de ahí, ¿no? Siempre con el particular enfoque o la particular empatía que tiene Ken Liu para tratar pues todos los temas, ¿no? Que muchos tienen un componente sentimental importante, ¿no? Seguimos con Adrift on the Sea of Rains, de Ian Sales, que es precisamente la historia que podría dar título a esta antología, A la deriva en el mar de las lluvias. Es una novela corta que ganó el premio British Science Fiction del año 2012, muy valorada por los lectores de ciencia ficción, particularmente británicos, les ha gustado mucho. De hecho, esa historia corta ha dado lugar a otras dos para formar un tríptico, ¿no? Y bueno, la idea sería, aunque son historias totalmente independientes, pues sería bueno pues publicarlas todas de forma independiente, incluso con este tríptico, ¿no? También fue una historia que fue finalista del premio Sidewise, que es un premio concedido a historia alternativa, ¿no? Y bueno, no sé si conocéis
una novela que se titula El marciano, de Andy Weir, que está, bueno, lo está petando ahora, ha publicado ediciones B, sobre, bueno, un astronauta que queda varado en Marte y, bueno, tiene que sobrevivir por sus propios medios hasta que una tripulación de reemplazo pues logre pues salvarle, ¿no? Es una historia que, bueno, va a ser llevada al cine, ¿no? por el director de Blade Runner y etcétera, ¿no? Es una historia que, bueno, pues ha sido un gran éxito. Bueno, pues esta historia es lo mismo, solo que es anterior y además yo diría que mucho mejor. Los lectores que lo han leído, pues los lectores de ciencia ficción, es una historia muy de ciencia ficción, o sea, muy ciencia ficción dura, tiene un anexo final pues con, pues no sé, 15 páginas hablando de términos técnicos, de explicaciones, de diversos artilugios, ¿no?, que utiliza que emplea el protagonista. Pues yo creo que gustará mucho eso, a los aficionados. En sexto lugar tenemos Homecoming, de Mike Resnick, podríamos traducir como Regreso a casa o algo así. Fue finalista también del Premio Hugo de relato del año 2012 y bueno, es una historia también muy emotiva, en la que pues un muchacho que ha vivido en un mundo alienígena muy extraño, regresa al hogar con unos padres que le habían desahuciado precisamente por esa acción, y bueno, es un poco el reencuentro, ¿no? En séptimo lugar, el último de los cuentos que han sido incorporados, Amaryllis, de Carrie Baum, la segunda autora de esta antología. Digo, por aquellos que dicen que no hay mujeres en la ciencia ficción, hay mujeres que escriben muy bien ciencia ficción y además ganan premios y con historias fantásticas, ¿no? Esta es una de ellas. Esta fue finalista del Premio Hugo también del año 2011 y ganó un premio poco conocido por aquí, que es el de Washington Science Fiction Association, la asociación más grande de aficionados a la ciencia ficción en Estados Unidos. Y bueno, es una historia también, transcurre en un futuro en el que, bueno, ha cambiado la Tierra bastante y también han cambiado mucho las relaciones familiares. Me gustó particularmente ese enfoque sociológico de cómo han cambiado esas relaciones familiares para, bueno, ya no estamos hablando, no se hablaría ya solo padre, madre, hijos, sino, bueno, se incorporan varios miembros como que actúan como padres, madres, etc. Y luego también un trasfondo ecologista o postcatastrofista, ¿no? Y bueno, sumando el octavo relato, que todavía estamos barajando varias opciones, resultaría una antología de unas 75.000 palabras, un poquito más corta que esta en Mariposas del Oeste. Y bueno, pues la idea es, saldría también un coste un poquito más elevado. Tenemos que tener en cuenta pues, que contratar estos relatos, hay que pagar las traducciones, etcétera, ¿no? Y bueno, yo creo que estoy bastante satisfecho de la selección y bueno, pues me gustaría que funcionara y pudiéramos seguir editando pues, más libros un poco bajo estos parámetros.